Buenos días, mis queridos estudiantes, bienvenidos a la clase de lectores competentes de nuestro libro texto Plagios. El día de hoy vamos a realizar las actividades de aprendizaje del trimestre 3, sesión 4. Bueno, nuestro tema es dar significado. Y el propósito es dar significado a una palabra desconocida por medio de su sinónimo. Recordemos que un sinónimo es una palabra que se escribe diferente, pero que significa casi lo mismo. Entonces, sinonimizar es reemplazar palabras desconocidas por otras más claras. Ya sabemos que los sinónimos, les repito, son palabras que se escriben de manera diferente, pero significan lo mismo o casi lo mismo. Por ejemplo, un sinónimo de subir es ascender y un sinónimo de bajar es descender. Veamos esta oración. Los jugadores de hockey golpean con vigor el punk. El punk es ese disco que tiene aquí el deportista de hockey y lo golpea con este palo. ¿Listo? Este se llama palo de hockey y el disco se llama punk. Entonces la oración dice, los jugadores de hockey golpean con vigor el punk. Entonces vamos a buscar palabras que sean sinónimas de la palabra vigor. Entonces una podría ser energía. Y la oración nos quedaría de la siguiente manera. Los jugadores de hockey golpean con energía el punk. O podría ser fuerza. Los jugadores de hockey golpean con fuerza el punk. Yo puedo cambiar la palabra vigor por energía y por fuerza y la oración no me cambia el sentido. Sigue teniendo la misma intención comunicativa, que es decir, que estos deportistas golpean con muchísima fuerza el disco con el palo de hockey. ¿Ok? Veamos otros ejemplos. Tenemos a otro jugador de hockey. Dice, en el partido de hockey, Lalo tacleó a otro jugador y este se cayó al piso. En el partido de hockey, Lalo tacleó a otro jugador y este se cayó al piso. Veamos la consecuencia, o sea que al taclearlo, un jugador al taclear a otro, este se cae. Dice, marca con una X el sinónimo de la palabra taclear. A ver, ¿ustedes qué se imaginan que puede ser taclear? Una consecuencia de taclear es que la otra persona se cae al piso. Vamos a imaginarnos a ver. Veamos estas opciones. Maltrató o golpeó. Bueno, antes de empezar a decir cuál puede ser sinónimo de la palabra taclear, el hockey es un deporte de contacto, igual que el fútbol, igual que el básquetbol. Eso quiere decir que dos jugadores se pueden tener contacto físico y pueden lo puede golpear, pero eso no significa que el maltrato puede ser una consecuencia del golpe, pero hace parte de los deportes de contacto. Entonces, en el partido de hockey, Lalo golpeó a otro jugador y este se cayó al piso. La palabra taclear o tacleo hace parte de un movimiento que utilizan en los juegos de hockey. ¿Será que un sinónimo de la palabra taclear es saludó? En el partido de hoy, Lalo saludó a otro jugador y este se cayó al piso. ¿Será? No, ¿cierto que no es coherente? Sería la palabra atropelló. Entonces, en el partido de hockey, Lalo atropelló a otro jugador y este se cayó al piso. Tenemos chocó y miró. Si ya sabemos que puedo cambiar la palabra taclear o tacleó por golpeó y atropelló, ¿cuál sería la que iría aquí? ¿Miró o chocó? Correcto. Chocó. ¿Empujó o abrazó? Empujó. Entonces podemos decir
que los sinónimos de la palabra taclear son golpear, atropellar, chocar y empujar. Eso hace parte de los sinónimos y los podemos reemplazar si no sabemos con certeza qué significa taclear. Entonces la definición de taclear es chocar a un jugador con fuerza. Como les decía, esto se utiliza en los deportes de contacto como el fútbol americano, de pronto en el fútbol tradicional no tanto porque cometería falta, pero en otros deportes taclear, como les decía, el hockey o el fútbol americano, inclusive el boxeo, no es una falta del juego. Entonces hace parte precisamente de esos juegos. Entonces lo puede taclear, es sinónimo de golpear, atropellar, chocar y empujar y significa chocar a un jugador con fuerza. Bueno, vamos a pasar a nuestro libro texto y quedamos, como les venía diciendo, quedamos en la sesión 4 del bimestre 3. Y nos ubicamos en la página 144. Yo les voy a ayudar a hacer unas actividades y van a ir ustedes desarrollando otras actividades. Entonces nos dice que Andy y Sophie se esforzaron mucho para terminar la etapa de trineo y al parecer 2 nubes los han perseguido hasta acá. Ayúdalos a encerrar la nube que tiene el mensaje correcto. Entonces, sinonimizar es reemplazar palabras desconocidas por otras más claras. O sinonimizar es cambiar palabras conocidas por otras más claras. ¿Qué es sinonimizar? Ya sabemos que sinonimizar es reemplazar o cambiar. Pero se cambian o se reemplazan por palabras desconocidas por otras más claras o palabras conocidas por otras mucho más claras. ¿Cuál creen ustedes que es la respuesta correcta? Sinonimizar es reemplazar palabras desconocidas. Por ejemplo, nosotros en Colombia no se juega hockey sobre hielo, porque nuestro país está sobre la zona tropical, ¿no? En nuestro país no hay olimpiadas de invierno. Esas olimpiadas de invierno lo tienen los países en las cuales el invierno trae consigo nieve. Entonces nosotros no jugamos, los colombianos no jugamos hockey sobre hielo. Entonces, palabras como taclear, inclusive la misma palabra hockey, no es una palabra que sea muy conocida por nosotros, son palabras desconocidas. Entonces, sinonimizar es reemplazar esas palabras desconocidas por otras que sean más cercanas, más claras. Bueno, acá nuestro Lince nos dice que Andy ha mezclado los pasos para sinonimizar. Ayúdalo a organizar y escríbelo en ellos el número correcto. Entonces, pensemos. Aquí tenemos 3 opciones y son unos pasos para empezar a sinonimizar. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer para sinonimizar? Reemplazar la palabra desconocida por una más cercana sin cambiar su significado, o identificar la palabra desconocida dentro de una oración o texto, o encontrar el significado de la palabra desconocida. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para empezar a sinonimizar? Pues tengo que identificar la palabra desconocida dentro de una oración o texto, y para eso tengo que leer completa la oración o el texto. Leo completa la oración o el texto e identifico la palabra desconocida dentro de esa oración. Eso es lo primero que debo hacer. Después, ¿qué tengo que hacer? Ya sé que esa palabra no sé qué significa. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que encontrar el significado de la palabra desconocida. Pero ¿cómo hago eso? ¿Cómo se encuentra el significado de una palabra que yo desconozco? No sé qué significa una palabra. ¿Qué tengo que hacer? En ese caso tengo que buscar en un librito muy hermoso llamado diccionario. Y ese librito están organizadas las palabras en orden alfabético. Recuerden que nosotros estamos en ese proceso de aprender el abecedario. Para aprendernos el abecedario es no solamente saber y conocer e identificar las letras. El abecedario nos sirve para muchísimas más cosas. Y una de ellas es para buscar más ágilmente palabras dentro de un diccionario.
Pero como también estamos en el mundo de la tecnología, entonces podemos buscar, no necesariamente tenemos que buscar en el libro, sino que tenemos el celular, tenemos el computador, tenemos la tablet. Entonces lo que tenemos que hacer es escribir en un buscador la palabra desconocida. Yo les recomiendo que en el buscador escriban la sigla RAE, que significa Real Academia Española. Entonces escriben RAE y enseguida escriben la palabra desconocida para que sea esa página o ese diccionario que es el que maneja todos los significados y todos los modismos de nuestra lengua española y nos dé la definición correcta. ¿Por qué les digo que vayan al RAE? Porque, por ejemplo, si ustedes necesitan saber sobre el cultivo de la habichuela, ¿a quién le preguntan? ¿Al agricultor o le preguntan al carnicero? ¿A quién le preguntan? Cierto que el agricultor, porque es el que conoce de la agricultura y muy probablemente conocerá del cultivo de habichuela. ¿A quién le preguntan sobre una fórmula matemática? ¿Al profesor de matemáticas o al profesor de ética? Puede que el profesor de ética tenga nociones, pero el experto sería el profesor de matemáticas. Él les puede dar una respuesta más certera. Entonces, por eso les recomiendo que cuando estemos buscando una palabra desconocida, vayamos y si lo vamos a hacer de manera digital, escriben la palabra RAE, que significa Real Academia Española, y escriben la palabra. Yo les voy a enseñar eso en clase, para que lo hagamos más eficientemente. Y una vez hayamos encontrado el significado de la palabra desconocida, reemplazamos la palabra desconocida por una más cercana, sin cambiar su significado. O sea, yo busco ese sinónimo más cercano, el más claro, para que pueda comprender muchísimo mejor la oración o el texto. Eso es sinonimizar. Una de las funciones de aprender a leer es que a través de la lectura yo aprendo. La lectura es la llave del conocimiento. Todo lo que ustedes van a aprender a través de estos años, la mayoría lo van a aprender a través de la lectura. Y la lectura es la fuente más confiable de información. ¿Listo? No lo que nos dice el amigo, el vecino, sino la lectura. También los maestros, también los padres de familia que quieren lo mejor para ustedes. Bueno, continuemos. Bueno, esta es una tareita que les va a quedar para mucho más adelante. Está en la página 145. Y la instrucción dice: el frío ha dejado sin color este paisaje. Ayúdanos a ponerlo más lindo. Para eso, debe leer mis palabras, buscar en el dibujo el sinónimo, colorear esa zona del mismo tono de la palabra que te di. Cuando termines, colorea a tu gusto las zonas que falten, así todo cobrará vida de nuevo. Entonces vamos a buscar sinónimos. En el paisaje hay una serie de palabras que están en diferentes lugares y vamos a buscar sinónimos. Por ejemplo, sinónimo de la palabra estrecho. ¿Qué significa estrecho? Significa audaz, viajero, mirar, caminante, listo, astuto, sabio o angosto. Correcto. Un sinónimo de la palabra estrecho es la palabra angosto. Entonces, colorean la camiseta de Andy de color rojo. Un sinónimo de la palabra inteligente. Hay varias que son ahí que podemos colorear de negro. Inteligente, por ejemplo, sabio, por ejemplo, listo. Y así lo van a hacer con todas. La idea es que lo coloreen de acuerdo a la instrucción. O sea, cada palabra tiene un color, entonces van a colorear esa parte del dibujo con el color que tiene la palabra. ¿Listo? Esa tareita les queda ahí. Sí, vamos a continuar. Ahora nos dice que por equivocación de nuestros amigos han caído en lo más profundo de una cueva y ahora deberán hacer lo posible para salir de ella. Ayúdalos a seguir con la ruta correcta.
Dice que la misión es leer el mensaje del lince y colorear el personaje que tiene la definición correcta de la palabra resaltada. Luego une este personaje con el letrero que tenga el sinónimo de residencia. Entonces vamos a pensar qué significa la palabra residencia mientras que yo les voy leyendo el mensaje que tiene el lince y Jack. Dice: algunos animales tienen como residencia una cueva congelada donde duermen. Escuchen bien lo que está diciendo el lince. Algunos animales tienen como residencia una cueva congelada donde duermen. ¿Qué significa la palabra residencia? ¿Será que significa clínica o será que significa hogar? Una cueva congelada donde duermen. ¿Ustedes se acuerdan? ¿Ustedes han llenado o han visto que sus papás llenan formularios y dicen dirección de residencia? Esa dirección de qué, que están escribiendo ahí donde dice residencia, ¿la dirección de qué? Correcto, es la dirección de sus casas. Y las casas, dentro de las casas hay hogares. Entonces, sinónimo de residencia es hogar. ¿Y qué significa la palabra hogar? Lugar donde se vive. Entonces, van a unir la palabra hogar con su definición y van a colorear a mi amigo Andy, porque está como congelado, le van a echar colorcito para que quede bien. Aquí Sophie nos da el significado de la palabra clínica. ¿Qué es una clínica? La clínica es un hospital donde se atienden a los enfermos. Aunque el significado de la palabra clínica está correcto, Sophie nos lo está dando correcto, clínica no es sinónimo de la palabra residencia, entonces por eso no lo coloreamos, ¿ok? Recuerden que la misión era unir el sinónimo de la palabra residencia con su respectivo significado, y el sinónimo de residencia es hogar. Bueno, entonces le echan colorcito y pasamos a la página 147. Bueno, acá ustedes van a empezar ya a trabajar un poquito solos, ya los voy a empezar a dejar un poquito solos. Recuerden que pueden ir pausando el video para ir realizando las actividades. Entonces acá dice que tu reto de leer el cartel y dibujar una línea que una todos los sinónimos que corresponden a las definiciones de cada personaje. Así cada uno podrá pasar al otro lado. Dice, entonces dice, la brújula nos indica el camino cuando estamos extraviados. Andy y Sophie nos tienen el significado de la palabra indica y de la palabra extraviados. Voy a volver a leer el cartel. Dice, la brújula nos indica el camino cuando estamos extraviados. Entonces, ¿qué significará la palabra indica? ¿Mostrar algo o que ha perdido el camino? Correcto, el significado de la palabra indica es que es mostrar algo. La brújula nos indica, o sea que la brújula nos está mostrando el camino. Entonces, ¿cuál será el sinónimo más cercano de la palabra indica? Que su significado diga mostrar algo. Entonces, hay tres. Hay tres de la palabra indica. Yo les voy a ayudar con una. Entonces, vamos a hacer una línea y mostrar algo también es dice. Yo puedo cambiar la palabra indica por la palabra dice y la oración no me cambia el sentido. Entonces dice, la brújula nos dice el camino cuando estamos extraviados. Ahí la oración no me está cambiando de significado. Entonces van a buscar entre esas 5 palabras que quedan, 2 más que son sinónimos de la palabra indica. Ahora, ¿qué significa la palabra extraviados? La palabra extraviados es la que nos está mostrando Sophie, que dice que ha perdido el camino. Estar extraviado significa que ha perdido el camino, que está perdido. Entonces, les voy a ayudar con la primera y dice que extraviados es sinónimo de desviados. Entonces la oración quedaría de la siguiente manera. La brújula nos indica o nos dice el camino cuando estamos desviados.
Van a buscar otras dos. Hay dos sinónimos más para la palabra indica y dos sinónimos para la palabra extraviados y los van a seguir uniendo ahí con líneas de colores. Entonces, verdecito para indica y azulito para extraviados. Bueno, pasemos a la página 148. En la página 148 nos dicen, oh, Andy se ha separado de nosotros y ahora no sabemos dónde está. A Sophie se le ha ocurrido dejar letreros para que Andy pueda salir de la cueva. Ayúdanos a completarlos. Entonces la misión es escribir enfrente el significado de las palabras resaltadas en las oraciones. Luego escribe el sinónimo de estas palabras. Entonces vamos a empezar a utilizar ya sea un diccionario o ya sea que lo vamos a buscar de manera digital en un celular, en un computador, en una tablet, utilizando un buscador el que ustedes más utilicen, y van a escribir la sigla de la Real Academia Española, que es RAE. Escriben RAE y después escriben la palabra para buscar la definición de la palabra. Recuerden que es importante utilizar una fuente certera, y una fuente certera de nuestro idioma es la Real Academia Española. Entonces, leamos la primera oración. La primera oración dice, yo les voy a ayudar a hacer esta actividad. Pueden ir pausando para que podamos ir aprendiendo. Dice, la salida está contigua a las corrientes de agua. Repito, la salida está contigua a las corrientes de agua. ¿Qué significará la palabra contigua? Contigua, la salida está contigua a las corrientes de agua. La definición dice que está junto a otra cosa. Que está junto a otra cosa, que está al lado a otra cosa. Entonces, el sinónimo es al lado o junto a. Voy a utilizar los dos sinónimos en la oración y se van a dar cuenta que la oración no cambió de sentido. Dice, la salida está al lado de las corrientes de agua. O la salida está junto a las corrientes de agua. Es lo mismo que decir que la salida está contigua a las corrientes de agua. Entonces, van a escribir la definición donde corresponde y los sinónimos donde corresponde. Ahora, vamos a leer la siguiente oración. La oración dice, sigue nuestras huellas. Ellas te guiarán hasta la salida. Repito, sigue nuestras huellas. Ellas te guiarán hasta la salida. Tenemos que buscar el significado o la definición de la palabra guiarán. ¿Qué significará la palabra guiarán? Cada vez piense, guiarán. Eso significa dirigir u orientar a un lugar. Dirigir u orientar. Sinónimo es guiar, dirigir u orientar hacia un lugar. Y el sinónimo puede ser, precisamente, estar dentro de la definición, dirigir o orientar. Voy a utilizar nuevamente esos dos sinónimos en la oración y se darán cuenta que la oración no cambia el significado, el propósito comunicativo. Sigue nuestras huellas, ellas te dirigirán hasta la salida. O sigue nuestras huellas, ellas te orientarán hasta la salida. Entonces, ahí no están cambiando el acto comunicativo de la oración. El objetivo de la oración sigue siendo el mismo. Siguiente oración. Recuerda que no debes transitar en círculo. ¿Qué significará transitar? ¿Qué significará transitar? ¿Y qué debo hacer para conocer el significado de la palabra transitar? Entonces veamos. Transitar significa desplazarse por un lugar. Transitar significa desplazarse por un lugar, ir de un lugar a otro. Y los sinónimos podrían ser caminar y andar. Entonces, veamos cómo queda la oración. Recuerda que no debes caminar en círculo. O recuerda que no debes andar en círculo. Entonces, la oración no cambió su objetivo comunicativo.
Recordemos en este momento los 3 pasos para sinonimizar. Entonces, primero, leer la oración completa. Segundo, identificar las palabras que no conocemos su significado. Y tercera, pues buscar ese significado de esa palabra y buscar un sinónimo que sea más claro, que sea más cercano para que la oración sea un poco más comprensible. Bueno, pasemos a la página 149. Yo en una ocasión les comentaba a ustedes que el idioma español, nosotros fuimos afortunados porque nacimos en un país de habla hispana. Uno de los idiomas que tiene más reglas gramaticales, ortográficas, es el español. Nuestro idioma es muy rico en palabras, tiene un léxico muy amplio. Entonces, por eso hay infinidad de diccionarios. Hay diccionarios de sinónimos, hay diccionarios de antónimos, hay diccionarios que nos dan el significado de las palabras, hay diccionarios epistemológicos que nos dan el origen de las palabras. Porque nuestro idioma es un idioma muy rico, tenemos que aprender a utilizarlo de manera correcta. Y nosotros estamos haciendo el primer paso, que es aprender a darle significado a esas letras y a esos sonidos que hacen parte de nuestro idioma español. Entonces veamos la siguiente actividad que dice: tu reto es pegar el sticker de lado lámina 4 correcto. Es decir, el que tiene la definición correcta de la palabra resaltada por Nieves. Luego, ayuda a Sofía a sinonimizar la palabra desconocida en el texto de Nieves. Entonces vamos a hacer lo primero, que es leer la oración. Dice: soy Nieves y siempre hallo ricos helados. Esto se debe a mi pulsera de la suerte. Una pulsera que encontré cuando tenía 6 años. Identifico la palabra desconocida, que es hallo. ¿Qué será? Soy Nieves y siempre hallo ricos helados. Entonces van a buscar en la parte de atrás del libro la lámina que tenga el significado de la palabra hallar y van a buscar un sinónimo cercano, que no cambie el significado. ¿Listo? Bueno, eso lo van a hacer ahí en casita. Pasamos a la página 150 y nos dice que nuestra misión es leer el texto de Sophie y encerrar en las puntas de arriba el significado de las palabras resaltadas. Vamos a volver a leer la misión. Tu misión es leer el texto de Sophie y encerrar en las puntas de arriba el significado de las palabras resaltadas. Luego, encierra en los puntos de abajo los sinónimos de estas palabras resaltadas. Entonces dice: los icebergs germinan cuando se acumula mucha nieve o cuando se desgaja un trozo de hielo en una gran plataforma flotante. Dice que los icebergs germinan cuando se acumula mucha nieve o cuando se desgaja un trozo de hielo en una gran plataforma flotante. Vamos a ver primero a ver el significado de la palabra iceberg. Y Andy nos dice que los icebergs son témpanos de hielo que se encuentran en el mar. Entonces, ya sabemos que los icebergs son témpanos de hielo que se encuentran en el mar y que los icebergs germinan cuando se acumula mucha nieve o cuando se desgaja un trozo de hielo en una gran plataforma flotante. Entonces, ¿qué significará la palabra germinan? Germinan. Van a ir a ese diccionario o van a buscar. Yo les voy a ayudar con la primera. Toca buscar el significado de la palabra germina y el significado de la palabra deshoja. Entonces, germina es... Germina, ¿qué significará? Entonces, buscan el significado de la palabra germina, lo ubican acá en la parte de arriba, y el significado de la palabra deshoja. Y luego van a buscar un sinónimo de la palabra germinan y un sinónimo de la palabra deshoja. Entonces, el significado de la palabra germinan lo van a encerrar con verde y también su sinónimo. Y con naranja, el significado de la palabra deshojan y su sinónimo de color naranja.
¿Ok? Esas actividades ustedes las van a ir haciendo. Y para eso van a utilizar o el diccionario o la herramienta digital, computador, celular o tablet. Y en el buscador escriben la palabra RAE y escriban germina. Y ahí van a encontrar el significado y van a buscar cuál de esos se acerca más. Y lo mismo hace con deshoja. Y luego encierran los sinónimos. Bueno, aquí en la actividad número 3 dice que la misión es leer las oraciones y en tu mente, aquí no vamos a buscar el diccionario, sino en tu mente vamos a empezar a deducir. Dice, tu misión es leer las oraciones y en tu mente encontrar el significado de las palabras resaltadas. Luego marca con una X el sinónimo correcto de estas palabras antes que tus compañeros. Entonces se supone que esta actividad se hace en juego, pero lo vamos a hacer de manera individual, los que estamos en casa. Dice, el castillo es terrorífico. Entonces nos dan 3 opciones. Repito la oración. El castillo es terrorífico. ¿Qué significará? Callado, miedoso, frío. Entonces en su mente van a decir, ¿cuál es el sinónimo de terrorífico? ¿Será que es callado? ¿Será que es miedoso? ¿O será que es frío? Y tachan con una X la respuesta correcta. Lo mismo van a hacer con el siguiente, lo voy a leer. Dice, ese sonido aturde mis oídos. Y tengo que buscar un sinónimo de la palabra aturde. ¿Será que es odio, desorienta o acaricia? Ese sonido aturde mis oídos. Ese sonido odio mis oídos. Ese sonido desorienta mis oídos. Ese sonido acaricia mis oídos. Entonces, buscan el sinónimo en la mente y si quieren lo pueden también buscar en el diccionario. Entonces buscan qué significa aturden o qué significa terrorífico o las otras palabras que están resaltadas para estar más seguros de lo que significa y buscar el sinónimo más cercano. Bueno, entonces, ¿cuál era el propósito de la sesión de hoy? El propósito de la sesión de hoy era darle significado a palabras desconocidas y reemplazarlas por un sinónimo más cercano. Espero que hayan aprendido mucho en la sesión del día de hoy y que utilicen la herramienta del diccionario, ese libro tan importante, o entrando a las nuevas tecnologías, utilizar celular, computador, tablet, la herramienta que tengan, y en un buscador utilizar siempre la RAE, ¿cierto? Para que la información sea verídica. Bueno, mis niños, nos vemos en la próxima clase de lectores competentes. Chao, chao.